Hablaremos de Jorge IV de Inglaterra, que es, como ya se sospecha en las últimas filas del Tortoni, el rey que viene después de Jorge III. Hubiera sido mejor, dirán algunos eruditos, hablar de Jorge III, que estaba loco. Bueno, pero tiene lo suyo también, ya veremos. Dice nuestro cronista que el único hecho político permanente de Inglaterra durante los 15 años que siguieron a la batalla de Waterloo fue la impopularidad del soberano. Jorge IV fue uno de los reyes más impopulares de la historia de Inglaterra. Primero fue regente, mejor dicho, primero fue príncipe, era el hijo de Jorge III. Después fue regente porque Jorge III se volvió colo y lo pusieron a él, aún viviendo Jorge III, ejercía él la regencia. Después fue rey, no lo quería nadie. Los extranjeros que visitaban en Londres advertían inmediatamente lo poco que querían al rey o al regente. John Quincy Adams cuenta que al llegar Jorge para inaugurar las sesiones parlamentarias, escuchó una mezcla de bajo volumen, pero muy audible, de silbidos, tenues gemidos e intentos débiles de lanzar un grito, bien descrito por Adams. Esta sensación, que es, a mí sí me permiten las metáforas futbolísticas, que son horrorosas, el mismo rumor que se produce cuando va a entrar un jugador malísimo. Se va a producir un cambio equivocado. Entonces, va a entrar Fulanetti. Ese es el rumor que se oía cuando Jorge inauguraba las sesiones parlamentarias. Jorge había nacido en 1762, era, como hemos dicho, hijo de Jorge III y de la reina Carlota. Parece que, como hemos dicho, ejerció la regencia cuando Jorge III se volvió loco. Y quiero decir de qué manera se volvió loco, no es una metáfora. Jorge III salía a cazar mariposas desnudo por el parque de St. James. Le gustaban los patos, y entonces cada vez que veía un pato ordenaba que lo siguieran. Había un grupo de patos, les ordenaba a tales patos que lo siguieran. A veces los patos parecían cumplir la orden, ya que es proverbial el gusto que tienen los patos por seguir a las personas. Pero cuando los patos se negaban a seguirlo, mejor dicho, porque era él solo, Jorge III, el papá de los montaba, digamos, cabalgaba sobre los patos. El pato no es un animal muy adecuado para cabalgar, resiste muy mal la cabalgadura. Y a veces les metía la cabeza bajo el agua a los patos para ahogarlos por haber incumplido sus órdenes. Dicen que cuando empezaba a hablar Jorge III, no se detenía nunca. Entonces en el palacio nadie se le acercaba, porque naturalmente era una ofensa espantosa el dejarlo con la palabra en la boca, y a veces tenía como 3 o 4 horas hablando sin parar y sin dejar ninguna posibilidad de esquinazo. Yo conozco personas así, pero afortunadamente tienen la decencia de no ser reyes de Inglaterra. Le hacían, perdón que siga con Jorge III, andaba a caballo y cuando el caballo exoneraba sus intestinos, Jorge se empezaba a reír. Naturalmente es un hecho muy gracioso, como sabe cualquiera que haya sido libretista de televisión. Y entonces el rey de Inglaterra se empezaba a reír y duraba 1 hora aquella risa y se revolcaba. Incluso los ayudas de cámara tenían que llevarlo de regreso a Palacio porque era incapaz de seguir su camino. Bueno, pues este muchacho, el hijo de Jorge III, príncipe de Gales, usted sabe que el heredero del trono de Inglaterra es el príncipe de Gales, así como el heredero del trono de España es el príncipe de Asturias o algo así. Le llamaban el príncipe disoluto. Fue conocido en la corte, debía haber dicho, como el príncipe disoluto. Antes y después de asumir el trono,
no hizo otra cosa que provocar escándalos. Vamos a contar algunas características ya de Jorge IV. Primero, era un mentiroso incorregible, y se convencía él mismo, así hacen los mejores mentirosos, de que habían sucedido ciertas cosas que en realidad no habían sucedido nunca. Pero también era perezoso, impuntual, desconsiderado, rara vez abandonaba el lecho antes de las 3 de la tarde, a la noche no dormía bien, entonces llamaba a sus lacayos para preguntar la hora, aunque tenía un reloj ahí en la pieza, pero igual, lo que le gustaba era llamar a los lacayos para molestarlos. Sus amantes a menudo intercedían a favor de los delincuentes condenados y lo convencía de que ejerciera el perdón real. Cuando Sir Robert Peel, en su condición de secretario del Interior, estuvo con él, se acostumbró a verse despertado en horas de la madrugada por el rey, y entre lágrimas le decía a Sir Robert: estoy preocupado por los condenados a muerte, repasemos la lista. Y estaba preocupado por esas cosas. Pero preocupado al revés, en todo caso. Era también muy mujeriego, le gustaba abrazar, besar y ofrecer cumplidos a las muchachas. Pero eso está bien. Lo que pasa es que él se aprovechaba de algunas ocasiones para hacerlo aún sin, no diré sin el consentimiento, pero sin la cooperación de la muchacha. Es decir, que a uno le guste dar besos, está bien. Ahora, que uno se ponga a dar besos en el 107, por ejemplo, a las minas, o que aproveche, como yo he visto que hacen muchos, el saludo entre un hombre y una mujer para tratar de besar a las minas. Si las minas te besan, fenómeno. Pero yo he visto muchos, y ¿qué tal? ¿Cómo te va? Y le plantan un beso acá a la mina. Un besito de comisura. Bueno, déjeme. Eso es de bagatelista, eso es de descuidista. ¿Qué vamos a andar robando besos a la gente que nos saluda así porque sí, con un mal movimiento? ¿Qué vamos a andar metiendo mano en el 107, ya que estamos también? Bueno, eso no está bien. Acá cuentan un episodio. Parece que fue de visita Jorge a Dublín, y en el salón oficial del castillo de esa ciudad había por lo menos 1000 damas irlandesas, y el rey las besó a todas. Pero después los funcionarios le informaron que habían llegado 300 más, y el rey, que ya casi se había ido a descansar, se levantó de su silla y afrontó la ceremonia de besar a las 300 que faltaban, nada más que para ver si sucedía alguna cosa. Era borracho, estaba acostumbrado a permanecer desde las 6 hasta la medianoche, sentado a la mesa, tomando brandy de cerezas. Un asco. Además, las mujeres se quejaban porque parece que después de beber un poco, la conversación del rey tendía a la obscenidad, y era muy aficionado a espiar los escotes. Pero ya incluso... No se limitaba al mero cogoteo, sino que a veces apartaba los obstáculos con la mano. Tocaba el violonchelo bastante bien, según opinó el propio Joseph Haydn, usted sabe que era ídolo en Inglaterra. Tenía una buena voz de bajo y a menudo cantaba con otros, mostrando una gran alegría. Era imitador también. Acá dice que imitaba a Luis XVIII, lo cual es muy curioso, ¿no? Siendo que, no digo que no hubiera nacido Messier, pero el rey de Francia era entonces Luis XVI. En todo caso, imitaría al señor de Orleans. Ahora bien, a los 22 años, cuando era todavía Jorge III el rey, ¿no? El que iba a ser Jorge IV, el hijo del loco, se enamoró perdidamente de una muchacha llamada Mary Fitzherbert. Mary Fitzherbert. Era una viuda, había enviudado 2 veces por falta de una,
y era mayor que él, como podía esperarse de una viuda, de una doble viuda. Pero era hermosa. Sin embargo, había obstáculos insuperables para el matrimonio, la mina era católica, y bueno, la familia no dio el consentimiento para esa unión. Y Jorge se desesperó. Además, todo se complicó porque la mina lo rechazó como amante cuando se enteró de que nunca iban a casarse. Ya, no vamos a casarnos, bueno, si no vamos a casarnos, sí, entonces saca la mano de ahí. Entonces Jorge mandó decir a Mary, por uno de sus mensajeros, que había intentado suicidarse. Mentira, eran otras las mentiras, tipo, anda a decirle, dice a Mary, que me ha rechazado como amante, dice, anda a decirle que me intenté suicidar, por no decirle que intenté suicidarme. Y entonces Mary lo fue a ver y abrió la puerta y lo encontró a él, ahí escuchando música, panza arriba en la cantina con unas minas. O sea, no tenía aspecto de haber querido suicidarse. Sin embargo, esto es un prejuicio, de cualquier modo. ¿Qué aspecto debe presentar uno que intentó suicidarse? ¿Qué pasa? Después que uno trata de suicidarse debe mantener el revólver en la mano durante 5 o 6 días. No, el tipo a lo mejor se había querido suicidar y ahora estaba revolcándose con unas minas. Entonces Mary, al ver este cuadro, huyó de Inglaterra. Jorge se desesperó todavía más y pidió a la corona, era príncipe todavía, vivir en el extranjero sin explicar las razones. En realidad lo que quería era estar cerca de la mina. Anduvo en el extranjero, se encontraron, Mary volvió a Inglaterra y se casaron en secreto. Un día encontraron ahí a un clérigo y le dijeron, cásenos en secreto. Y se casaron. Pero no valen estos matrimonios, ¿me entiendes? Después, si vos sos el hijo del rey de Inglaterra y te casás con la vendedora de empanadas, igual vivían separados, o sea, ¿para qué? Claro, para mantener las apariencias. Y hasta que al final el rey lo obligó a casarse con una princesa protestante. Nadie sabía que ya estaba casado y lo casaron igual. Jorge III y la reina Carlota le ordenaron que se casara con Carolina Brunswick, la hija del duque de Brunswick. Parece que era una muchacha de temperamento tan apasionado que el padre no la dejaba salir sin un cinturón de 6 vueltas que le cuidaba la integridad. Incluso habían contratado una institutriz para vigilarla en los bailongos, ¿no? Según los cronistas, era regordeta y de cara más bien grande. No sé lo que será una cara más bien grande. Bueno, alegre sí era, risueña era, tenía 4 dientes en falta, pero estaba siempre bien dispuesta. El caso es que el príncipe Jorge y esta chica, Carolina de Brunswick, se casaron, nunca se habían visto antes. Cuando el príncipe la vio, se descompuso. No, parece que no le gustó. La vi de un grito. El día de la boda, el príncipe estaba tan borracho que ingresó a su propio casorio sostenido por 2 chambelanes y con una botella brandy en la mano. Y tuvieron su noche de bodas. Al día siguiente estaba tan deprimido el príncipe que se convenció de que iba a morir pronto y escribió un testamento. Y en ese testamento legaba toda su fortuna a Mary Fitzherbert, la primera e ilegal esposa, ¿no? A Carolina le dejaba un chelín. Pero en realidad no se murió y pronto tuvo una hija con Carolina, que parece que fue el fruto de aquella exclusiva y única noche que pasaron juntos, que fue la noche de boda. Sellaron incluso después un pacto en el cual se comprometían a no tratar de engendrar otro heredero, ni siquiera en caso de extrema necesidad, como podría ser que falleciera la hija que ya habían engendrado. En el verano de 1797, Carolina se instaló en una casa de campo, lejos de Londres. Allí se rodeó de jóvenes oficiales de la Marina, políticos y escritores, es decir, de muchachos tan bien dispuestos como ella. Y Jorge empezó a pensar en divorciarse. Entonces trató de sorprenderla en un adulterio. Decía, ahora yo la sorprendo en un adulterio
pruebo este adulterio y me divorcio de esta mina, aun cuando mi familia no vea con buenos ojos esta separación. Y entonces le mandaba espías a la casa de campo donde estaba la mina, ¿no? Con todos los políticos y qué sé yo. Y pasaron los años. Y no encontraba, no la pescaba. En 1811 Jorge III fue destituido por demencia, asumió Jorge IV, ahora sí, ya primero como regente, ¿no? Porque vivía todavía, pero no como rey. Ya por entonces Carolina, menos vigilada, se entregó a toda clase de placeres, andaba con un italiano llamado Bartolomeo Pergami, y juntos, ella y Bartolomeo se fueron en peregrinación a Tierra Santa. Lindo viaje para un amante, ¿no? Para unos amantes. Y Jorge también le mandó espías al viaje para investigar la conducta de Carolina y reunir evidencias de infidelidad. Pero no pudieron reunirlas. Murió Jorge III y ya entonces Jorge IV pasó a ser rey. Y siendo rey ya decidió despojar a Carolina de su condición de reina de Inglaterra. Llevó testigos falsos, testigos italianos que aparentemente habrían presenciado infidelidades durante el viaje a Tierra Santa. Bueno, qué sé yo, pero no hubo caso. El Parlamento se pronunció acerca de la infidelidad de Carolina y 108 contra 99 dijeron que no había sido infiel y que la corona le correspondía. Pero Jorge tuvo la última palabra. Un día Carolina se presentó en la bahía de Westminster para la coronación. La coronación no necesariamente es inmediatamente de morir el rey anterior. Y la Guardia Real le cerró las puertas y la echaron a patadas. Así que Jorge IV se coronó solo, pero ya era muy tarde para separaciones. Jorge estaba gordo, estaba viejo y estaba más malo que nunca. Es terrible cuando los años traen decadencia física y malevolencia. Algunos se vuelven viejos y, por ejemplo, se vuelven pelados. Bueno, está bien. Otros engordan, pero algunos se vuelven malos. Ese era el caso de Jorge, ¿no? Pero además también estaba gordo. Tan gordo que parece que el vientre le llegaba a las rodillas. Debe ser una exageración. Carolina, la reina rechazada, ¿no? Cayó en cama, le recetaron los médicos sangrías, opio y aceite de ricino. Gauchito, y se murió. Naturalmente se murió en aquel mismo año, 1821. La gente odió a Jorge después de aquella muerte, más de lo que ya lo odiaba. Reinó 9 años más y murió un día después de tomarse 3 botellas de aguardiente. Y se me iba a tomar 3 botellas de aguardiente. Se la tomó y se murió. Y las últimas palabras son estupendas. Dijo, esto debe ser la muerte. Y se murió. Era nomás. Pero es una linda frase para última palabra, ¿eh? Para últimas palabras. Esto debe ser la muerte. Chao. Su sucesor fue Guillermo IV, el hermanito menor. Parece que en los últimos años Jorge tenía la misma costumbre de Jorge III, de hablar mucho. Y contaba anécdotas, y siempre las mismas. Siempre las mismas. Y muy frecuentemente falsas. Y nadie podía dudar, todos tenían que decir que sí. Tener un amigo rey es espantoso. Ustedes se preguntarán qué pasó con Mary Fitzherbert. Él la siguió viendo un tiempo, pero ella murió antes que él. Cuando murió, ese mismo día de las 3 botellas de aguardiente, cuando murió Jorge, ¿no? Tenía colgada una miniatura de Mary Fitzherbert y, siguiendo un pedido del propio Jorge IV, con esa miniatura fue enterrado. Un gesto tierno entre tantos disparates, entre tantas vulgaridades. Este fue el rey Jorge
IV, un verdadero mentecato. ¿A quién dedicar esta charla? No sé, porque Jorge III te digo que había que aguantarlo también. A Mary Fitzherbert, aquella viuda, aquella doble viuda, que a lo mejor amo este hombre, no está mal dedicárselo. A las 1.300 señoritas de aquella fiesta de Dublín, que fueron besadas y acaso cuasi tocadas por este vivillo de Jorge IV. A las señoritas que viajando en el 107 son usurpadas en su intimidad por viajeros mano largas. Sí, y que desplazan la importancia del hecho, Alejandro, porque lo importante de un beso, ¿sabe? No es el beso en sí, sino el deseo de ser besada que tiene esa mujer por nosotros, No, claro, ¿cierto? es el otro, el asunto es el otro. Claro. El sexo es una cosa que tiene que ver con el otro. No con uno, con uno también, desde luego, pero uno proyectado en el otro. Si no, ¿qué sentido tiene? Exactamente, por eso digo, robar un beso en ocasión no vale, no. Ponerse a toquetear damas en el 107 no solo es reprobable desde el punto de vista de una cierta moral burguesa, sino que ineficaz desde el punto de vista del erotismo. Claro, totalmente. En la medida en que las damas en cuestión no están involucradas en el asunto, no responden, como que salvo que uno aspire, probablemente ese sea el secreto de los que vamos a tocar gente en el 107. No me toque. Que aspiramos a una súbita revelación. Sí. Uno toca una dama en el 107 y la dama se da vuelta y le dice, te estuve esperando toda mi vida. Claro. Pero bueno. Bueno, entonces a los colectiveros del 107, sí, no, también. Hemos ido a la discoteca a buscar discos sobre Jorge III, sobre Jorge IV, sobre Mary Fitzherbert, sobre las damas que son usurpadas en el 107, sobre las damas que son echadas, como Carolina, a quien también deberíamos haberle dedicado esto, pobre Carolina, que es la víctima principal de esta reflexión, ya que esta persecución infame para tratar de pescarla en un renuncio es insoportable, ¿no? Y después mucho peor cuando el tipo la manu militari lo obliga a rajarse del trono, ¿no? Sí, como le echó Flea, ¿eh? Sí. Y de eso tenemos un disco que es Vete de mí, que fueron las palabras de Jorge IV a Carolina de Brunswick cuando le dijo tomártela. Vete de mí. Vete de mí también es el nombre de un interesante bolero de Virgilio Espósito que canta la también interesante Cecilia Milone. De modo que oiremos un bolero, no es frecuente en nuestro programa comenzar con un bolero, pero toda vez que se trata de Vete de mí, y toda vez que se trata de Mary Fitzherbert y de Cecilia Milone, podemos hacer esta excepción. Adelante Mary Fitzherbert, o mejor dicho, adelante Cecilia Milone.